Muy buenas tardes con todos y todas, público que nos acompaña desde las diferentes regiones del Perú. Les saluda Ana María Martínez, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A nombre del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias Martes de Justicia y Derechos, un espacio que contribuye a la capacitación continua de todos los servidores públicos, abogados, estudiantes de derecho, estudiantes universitarios y público en general. El día de hoy iniciamos el ciclo de conferencias correspondiente al mes de mayo, con la conferencia denominada La potestad sancionadora de la administración pública, aplicación de sanciones administrativas, cuya disertación estará a cargo de la doctora Tania Zúñiga Fernández, destacada abogada, experta en derecho administrativo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Se les recuerda a los participantes que terminada la exposición de la doctora Tania Zúñiga, que durará hasta las 5:15 de la tarde, se abrirá una sección para las preguntas del público de aproximadamente 15 minutos, motivo por el cual se les invita a formular sus preguntas por el chat a partir de las 4:45 de la tarde, a efectos que se pueda seleccionar y dar lectura a las mismas para las respuestas correspondientes. Asimismo, se les invita a permanecer desde el inicio hasta el fin de la conferencia y contestar la encuesta que se les pasará por el chat en los últimos minutos de la conferencia a efectos que tengan derecho a su certificado. No es necesario que registren asistencia por el chat. Bueno, acto seguido pasamos a presentar la trayectoria profesional de la doctora Tania Zúñiga Fernández. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es doctora en Derecho, sobresaliente magna cum laude por la Universidad Humboldt de Berlín, con especialidad en Derecho Administrativo, Regulación Económica y Libre Competencia. Es máster en Derecho por la Universidad de Heidelberg, con especialidad en Derecho Alemán y Derecho Europeo. Es profesora de Derecho Administrativo del Departamento Académico de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha desempeñado en puestos de alta dirección en la administración pública. Ha sido miembro experto designada por el Ministerio de Justicia en las comisiones revisoras de la Ley del Procedimiento Administrativo General y la ley que regula el proceso contencioso administrativo. Ha sido comisionado de la Comisión Especial del CICRESI sobre arbitrajes internacionales de inversión. Ha sido directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ha sido jefe de programas académicos de la Academia de la Magistratura, también presidenta de los cuerpos colegiados ad hoc, órgano resolutivo de primera instancia de OCIPTEL, así como miembro del Tribunal Administrativo de Resolución de Reclamos TRASU de OCIPTEL. Ha sido perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito de Derecho Administrativo Sancionador. Es miembro fundador de la Asociación Peruana de Derecho Administrativo y actualmente es embajadora científica del Servicio Alemán de Intercambio, DAT, en el Perú. Les agradecemos entonces a las 950 personas conectadas por el interés de este evento y por seguirnos todos los martes en este ciclo de conferencia. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar pase a la doctora Tania Zúñiga Fernández para su exposición. Bienvenida nuevamente, doctora Tania Zúñiga. Un gusto contar con su presencia en este espacio académico. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Ana María Martínez Berndt. Encantada y muy honrada por la invitación del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es para mí un honor porque en realidad tener un espacio, un tiempo dentro de nuestras ocupaciones profesionales, seguir capacitándonos en materia de justicia y derechos humanos, en particular ahora vamos a abordar temas de orden jurídico administrativo, es realmente relevante y por supuesto le agradezco también las cordiales palabras en la presentación.
Y a todo su equipo, enhorabuena porque felicito estas actividades de los martes jurídicos en el Ministerio de Justicia. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Adelante con su exposición. Bien, muchísimas gracias. Un saludo a todos los presentes. ¿Me permiten, por favor? Voy a compartir pantalla. Tengo una presentación. Vamos a procurar que en estos minutos que tenemos, en esta 1 hora y algo, unos minutos más, aproximadamente creo que es 1 hora y media, podamos también de alguna manera generar algún tipo de consultas, preguntas que pudieran tener. Al final de la presentación se absolverán las mismas. En esta primera parte haré uso de la palabra. Abordaremos la potestad sancionadora de la administración pública, la aplicación de las sanciones. Entonces voy a proceder a compartir pantalla. Un momento, por favor. Aquí. Bien. Bien, reiterándole entonces a todos un saludo muy cordial. Efectivamente, aceptando la cordial invitación del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, me gustaría, presentar esta conferencia sobre la potestad sancionadora de la administración pública, aplicación de sanciones. Es importante manifestar de inicio que el ius puniendi, la potestad sancionadora del Estado, es única, pero se manifiesta en diversos ámbitos, del derecho penal, del derecho administrativo sancionador y también del derecho disciplinario. En particular, en esta presentación estaremos dirigiéndonos a abordar el derecho administrativo sancionador, y si hubiera algunas preguntas del derecho disciplinario, podré absolverlas. Sin embargo, eso sería, desde luego, toda una presentación autónoma. Abordaremos entonces, en el lapso que cuenta, el derecho administrativo sancionador en el ámbito de la aplicación de las sanciones, y para ello nos serviremos, lógicamente, del tratamiento del procedimiento. Como podemos observar, esta situación o esta manifestación del ius puniendi del Estado se rescata precisamente porque hay una finalidad pública ante todo que proteger. El derecho, y a través de los procedimientos administrativos sancionadores en el ámbito jurídico administrativo, las autoridades administrativas administran este poder en virtud del principio de legalidad dentro de sus competencias para poder entonces evaluar la conducta. En el focus realmente de la potestad sancionadora de la administración pública está la evaluación de la conducta presuntamente infractora. Y eso es importante subrayarlo, que parece una verdad de perogrullo, pero no lo es, porque todo es presunto hasta que se realice un pronunciamiento de la administración. Y eso es importante en el ámbito de garantías procesales, el derecho de contradicción, los descargos oportunos, suficientes, completos, y que la administración también tiene ciertos deberes que cumplir, no solamente el administrado. Recordemos que en el ámbito de la administración pública, y en ese marco importante del principio de legalidad, existe por un lado, es decir, en esa relación asimétrica del poder del Estado a través de la autoridad administrativa, tenemos a la otra parte de la relación al administrado. Y esta relación jurídica, muy bien, amerita entenderla desde el punto de vista de las potestades administrativas, es decir, principio de legalidad, y por otro las garantías procesales que van a proteger los derechos, ¿no?, de los administrados frente a la administración. Ya es el mismo momento, desde el inicio del procedimiento que veremos a continuación, el desarrollo del mismo, el pronunciamiento y la eventual impugnación del pronunciamiento de la autoridad administrativa. Entonces es importante que en la potestad de la administración pública a nivel de los poderes sancionador entendamos que es pertinente, muy bien, establecer, diseñar cuerpos normativos que permitan entender estas garantías e indudablemente también en la aplicación de las disposiciones normativas. Bueno, acá podemos ver un marco general de un procedimiento administrativo sancionador y ciertamente con la entrada en vigencia ya hace 20 años de la ley 27444, la ley del procedimiento administrativo general, conocida como LPAG, esta ley marca un antes y un después en el desarrollo
de todos los cuerpos normativos que hemos tenido siempre estudiando las garantías procesales dentro de un derecho, perdón, dentro de un procedimiento. Recordemos que los procedimientos administrativos sancionadores se inician de oficio. Y esta peculiar situación propone entonces a la administración que pueda justificar, ¿no?, el inicio de una investigación preliminar e indudablemente ya cuando tenga pues todo el expediente, por lo menos los argumentos y digamos, la identificación de la presunta infracción pueda dar lugar ya a la notificación de esa imputación, ¿no? Entonces, en realidad, en el ámbito punitivo, lo que nos interesa es cautelar las garantías procesales. Tiene un alto contenido probatorio en primera instancia, pero también a lo largo del desarrollo de digamos, de ese ejercicio del poder del Estado, necesitamos comprender también los aspectos de orden del derecho de los administrados. Y es precisamente que el Tribunal Constitucional, en la delimitación de la actividad sancionadora, se ha referido, muy bien, también no son del tribunal, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nivel supranacional, es decir, en principio el tribunal, es importante señalarlo, porque tiene, por supuesto, una naturaleza de cautela del orden constitucional y de la supremacía, ¿no?, guardar la supremacía, la vigencia, la supremacía de la Constitución, y es así que se traduce pues un mensaje importante a las autoridades administrativas, tanto para el diseño de los cuerpos normativos, como también en la aplicación. El ejercicio de la potestad sancionadora de la administración requiere indudablemente un procedimiento legal establecido, pero también garantías suficientes, porque esto, digamos, debe dirigirse a evitar los mayores riesgos que ya están, digamos, al borde de la falta de imparcialidad, aspectos que de la prohibición de la arbitrariedad e indudablemente la cautela y discrecionalidad, ciertamente, pero bajo parámetros establecidos en el ámbito del principio de legalidad, el principio de tipicidad y el principio de proporcionalidad, ya cuando lleguemos al mérito de la sanción. Y por cierto, este principio de legalidad, que conforme a este principio, en el ámbito de lo que significa lo antijurídico y lo ilícito, debemos entender que la administración debe entonces indicarlo de manera, y eso está vinculado también al principio de tipicidad, pero debe ser determinada esa competencia en la ley. Y el régimen, y eso es algo que nosotros tenemos, bueno, hay un catálogo de principios de la potestad sancionadora en la ley 2744, el artículo 148, en el principio de tipicidad, y esto, digamos, como una reflexión dentro de lo que ya el tribunal ha mencionado, es que nosotros podemos también, y eso que podría ser excepcional, realmente es la regla, y me refiero a los regímenes reglamentarios. Como sabemos muy bien, la administración pública, ¿no?, sus potestades, sus competencias siempre están en el marco del principio de legalidad y en normas, muy bien, no se trata de ley en sentido amplio, sino en sentido estricto, es decir, en el ámbito de la función legislativa, ya sea ley o en facultades delegadas, decreto legislativo, y únicamente en ellos, en esas disposiciones. ¿Y por qué nos interesa hablar de tipo de disposición normativa? Porque al momento que se requieren esos cuerpos normativos que van a diseñar, digamos, tanto qué constituye una infracción y cuál es el espectro de avance de la administración pública, requiere indudablemente una norma del más alto rango normativo, que es la ley. Y eso a su vez traduce en la importancia del principio democrático. No es lo mismo de facultades normativas que facultades legislativas. Entonces, teniendo en consideración la génesis de este poder punitivo, ahora entendamos ya la constitución de una infracción, es decir, lo antijurídico, la conducta reprobable, reprochable y también, en algún caso, será, si es que se haya responsabilidad, dará lugar a una sanción. Y aquí nos vamos al principio de tipicidad, que es precisamente, ¿no?, está muy cercano a entender este avance, este espectro, es decir, el alcance y la delimitación del principio de legalidad en el ámbito punitivo de la administración pública, pero también de todas las autoridades, también en el ámbito penal, pero nos hemos centrado en la administración pública, el principio de tipicidad. Y recordaremos, ¿no es cierto?, ya esto es parte de nuestro conocimiento previo,
el artículo 248, que establece pues toda esa lista de principios del procedimiento administrativo sancionador en el ámbito de la LPAG, esta ley matriz, ¿no?, del ordenamiento jurídico administrativo, de los procedimientos, pues una norma común a todos los procedimientos de la administración pública, establece en la sección segunda, digamos en el segundo párrafo de este principio de tipicidad, que si la ley habilita a la administración pública la indicación, el diseño de los cuerpos normativos para tipificar conductas prohibidas, es decir, el ilícito, el antijurídico, se puede hacer por vía reglamentaria, ¿no? Y si bien es cierto, está, digamos, la técnica normativa del legislador, quiero decir, que utilizó para indicar ello, aparentemente pudiera ser una excepción en la regla hoy en día. Tenemos regímenes reglamentarios. Y esto es en virtud de una habilitación que nace de la propia ley del procedimiento administrativo general. Tenemos normas reglamentarias que van a diseñar estos cuerpos normativos vía reglamento. Pero no es que la competencia del órgano sea por vía reglamentaria, sino que la habilitación le permite diseñar cuerpos por vía reglamentaria. Y como sabemos hay una gran diferencia, ¿no? La función normativa y la función legislativa. Porque la función normativa en el ámbito del reglamento y el poder reglamentario para ello está, para utilizarlo, porque la forma como se organiza la administración, no hay otra forma. Sin embargo, la legislación, es decir, a nivel de una ley, sentido estricto, en el ámbito de la función legislativa, no hay ninguna excepción para la determinación de las competencias, pero sí para la tipificación. ¿De acuerdo? Bien. Y otro principio que también llama la atención el Tribunal Constitucional es en el ámbito de la proporcionalidad de la sanción. Y cosa que para nosotros los juristas en el ámbito jurídico-administrativo nos referimos al principio de razonabilidad, ¿no? Y el principio de proporcionalidad de la sanción está dirigido a esta situación de identificar criterios objetivos, ¿no?, parámetros, estándares, ¿no?, que permitan anticipadamente, tienen que estar en el cuerpo normativo, advertir que la administración no se puede, digamos, no puede ¿cómo se dice?, superar esos criterios, ¿no?, ni por analogía, ni por forma de interpretación, sino que tiene que justificar su pronunciamiento. Indudablemente aquí, en este terreno ya del principio de proporcionalidad que pone énfasis el Tribunal Constitucional, que para la LPAG lo reconoce como principio de razonabilidad y una serie de criterios de orden general, porque la legislación especial también puede, y lo hace, ¿no?, tiene propios criterios del ámbito sectoral que corresponda, en ese cuerpo normativo, en ese régimen especial. Me refiero que aquí también, en este terreno, se presenta con alta relevancia la pertinencia, la justificación de la motivación del acto administrativo. Entonces aquí en este terreno, en el principio de proporcionalidad, cual el Tribunal Constitucional pone énfasis, necesitamos verificar también que la administración pública deberá tener en cuenta pues todo aquello que significa pues la teoría de la validez de los actos administrativos. Recordemos que el acto nace presuntamente válido, ¿no? Ese es el poder de la administración. Artículo 9, presuntamente válido, y directamente pues ya vendrá el momento en que podamos, si estamos del lado del administrado, impugnar la sanción, es decir, el terreno ya del pronunciamiento final de la administración. Bien. Y antes de poder empezar, digamos, de introducirnos directamente en el ámbito del sancionador, recordemos que la legislación, solamente para poder marcar, porque uno dice, bueno, la profesora nos habla de que todo esto es así, ¿no? El Tribunal Constitucional señala esto, pero es que el legislador, la ley del 27444, y esto debemos saludar porque tenemos un cuerpo normativo que permite establecer las garantías así, positivizadas, están directamente en el orden jurídico normativo. En este caso, me refiero a un cuerpo normativo, y es una ley, en este caso ley 27444, que ya en el título preliminar nos hace, es decir, nos presenta, nos facilita el entendimiento de
muchas veces tenemos esta disyuntiva y dice, oye, pero finalmente la ley especial prima sobre la ley general, la ley del procedimiento administrativo general es general, y entonces si tenemos criterios, principios, en fin, que están desarrollados y enunciados, que además siempre dice que esto, el legislador lo pone también como un momento en que puede haber incluso incorporarse nuevos principios, esa situación dilemática, ¿no? De decir, bueno, hay un principio especial, ¿qué hacemos frente a una ley del procedimiento administrativo general, ¿no? Son preguntas importantes que el mismo legislador les aclara, y a veces leemos muy rápidamente el título preliminar, pensando que es una parte introductoria, y simplemente nos pasamos al terreno ya de las disposiciones del capítulo especial, y no es así. Porque el legislador ha puesto claramente en el texto que esta ley, la ley del procedimiento, regula todos los procedimientos administrativos, incluyendo los procedimientos especiales. Y en estos procedimientos especiales, es decir, legislación especial, sectorial, gobiernos locales, a nivel de ministerios, a nivel de entidades públicas adscritas, no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la presente ley. Así que al reglamentar también los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios administrativos, que están tanto en el artículo 4 en Romanos del título preliminar para todos los procedimientos, como también se le suman los principios que están ya en el capítulo del sancionador, que es los principios que están enunciados en el artículo 248. Bien, y así empezamos, es justamente ya en el capítulo propiamente del sancionador, tenemos que el legislador también pone y aclara completamente esta duda que a veces sale, yo a veces no entiendo, sale la pregunta, pero es que es así, la legislación especial, tanto para el diseño como en la aplicación, debe considerar de manera obligatoria, imperativa, las disposiciones de esta ley matriz, que es una ley común a todos los procedimientos. Y entonces, para ir cerrando este ámbito de aplicación, vamos a concluir en este punto, en esta sección primera, el régimen común de las normas, la compatibilidad del régimen común con las normas especiales y el tratamiento especial también que tiene el disciplinario. En primer lugar, los aspectos que tiene que ser la naturaleza de esta ley. Segundo, la compatibilidad del régimen común con las normas especiales, y eso dice compatibilidad, o sea, no es una situación de colisión de normas, sino es una compatibilidad, ¿de acuerdo? Las normas especiales deben seguir a la ley general en el sentido de la conformación de cuerpos jurídicos y en la aplicación. Pero claro, si hay, por ejemplo, temas de plazo, por ejemplo, en el ámbito de la caducidad del procedimiento administrativo sancionado, porque empieza, pero no es que no termine, ¿no? En un ad infinitum, por ejemplo, si es el caso, o algún aspecto especial que considere la legislación especial, vale la redundancia, tendrá que considerarse, pues, lo que señala los aspectos de la legislación especial. Pero eso no quiere decir que pueda vulnerar los principios que son realmente garantías del propio procedimiento sancionador, ¿no? Y es una delimitación de ese espectro del ejercicio del poder del Estado. Bien, por lo tanto, las autoridades no pueden considerarse excluidos de estas garantías previstas. Nuevamente, el esquema del procedimiento administrativo sancionador, y aquí vamos a ir entrando ya al asunto sancionador propiamente. Como podemos observar, este es un esquema, una forma gráfica de la línea del tiempo del procedimiento administrativo sancionador, que empieza con la notificación, con la imputación de cargos. Tenemos una fecha cierta que reconocer en la materia de la notificación, y esto es ámbito necesariamente procesal que se identifica con la eficacia del acto. Entonces, recordemos muy bien que entonces a la pregunta, cuando se da inicio el procedimiento administrativo sancionador, muy bien, es cuando se notifica, ¿no? Con la debida notificación de cargos al imputado, un presunto infractor todavía. Tan importante es este momento porque con ello podemos entender la caducidad administrativa del procedimiento, es decir, el plazo que tiene la autoridad para resolver estos procedimientos. Recordemos que inicia de oficio, ¿no? Bien, y aquí comparto también aspectos relacionados con este inicio del procedimiento sancionador, que además se traduce, por supuesto, esto es una norma general, pero también está dedicada a explicar los procedimientos especiales. Antes del inicio del procedimiento sancionador, con la notificación de cargos en esta imputación al administrado, un presunto infractor,
necesariamente la administración tiene que llevar a cabo en un periodo anterior esta investigación importante de levantamiento de información que pueda acreditar, justificar ya más adelante incluso dar lugar a la actuación probatoria, ¿no? Como señalaba, en el focus del poder punitivo del Estado está la evaluación de la conducta. Y la evaluación de la conducta es que la administración tiene que tener certeza, no es un grado de verosimilitud, sino es certeza y es una garantía importante de poder actuar los medios probatorios, muy bien, durante el desarrollo del procedimiento. Pero anterior al inicio, es la administración pública, la autoridad que tiene que, precisamente, acá hay el legislador lo coloca, ¿no?, de forma distinta, cómo podemos o cómo se entiende este inicio del procedimiento sancionador, es decir, cómo se activa el poder punitivo del Estado en sede administrativa. En primer lugar, bueno, por propia iniciativa, el órgano instructor, en este caso, ahora veremos, porque el procedimiento sancionador no es que exista una sola autoridad, hay dos autoridades en el procedimiento. El debido procedimiento, señores, a ver, cuando hablamos del debido procedimiento, que es desde la misma Constitución, cuando interesa precisamente en el uso del poder, ¿de acuerdo? La autoridad, ya sea la autoridad jurisdiccional o la autoridad administrativa, en este caso, no puede apartarse de las garantías dentro de un procedimiento. El debido proceso, y en el caso del administrativo, debido procedimiento, en sede administrativa, tenemos un concepto que se desarrolla en el artículo 4 del título preliminar, nuevamente título preliminar, y siempre insisto en el título preliminar, porque realmente ese es el legado importante que deja el legislador con la entrada en vigencia de la ley 2744, principio del milenio, ¿no? Y ese debido procedimiento es omniabarcante, desde los aspectos que tienen que ver con la notificación, teoría del acto, la validez del acto, la motivación, el cuidado del expediente, es prácticamente un cajón de las tres, es un concepto muy omniabarcante. Pero si nos dirigimos al principio del debido procedimiento en sede administrativa para el procedimiento sancionador, en ese procedimiento especial, muy bien, vamos a encontrar que hace una importante, un aterrizaje forzoso, como se dice, ¿no?, en el ámbito del terreno de la autoridad. Nuevamente, principio de legalidad. El principio de legalidad quiere decir competencia del órgano, el uso del poder. Muy bien, dos autoridades. Una autoridad instructora y una autoridad que toma decisiones, que le decimos decisoria o sancionadora, que son, vamos a ir aquí para poder entenderlo, aquí. Un órgano de instrucción en la fase de instrucción y un órgano decisorio en la fase decisoria que va a dar lugar al pronunciamiento final. Esto es una explicación del principio del debido procedimiento, porque no debe contaminarse, digamos así, perdonen la palabra, un poco más coloquial, entre comillas, de poder entender la actividad probatoria de la fase de evaluación de la actividad probatoria. Y ustedes verán que estamos siempre insistiendo en el ámbito de garantías, porque es el uso del poder. Nadie, digamos, se imputa a sí mismo una infracción, es la autoridad administrativa. Entonces, volvemos aquí. El mismo órgano instructor en esta fase puede dar inicio. Puede ser la orden, ¿no?, de un superior jerárquico, es decir, aspectos que llaman la atención y que, en definitiva, debiera darse un inicio, un procedimiento sancionador, y habrá que, en todos estos casos que señala en la disposición normativa en el EPAG, siempre se tiene que justificar. Puede ser petición motivada de otro órgano o también otra entidad, información que esté en el ámbito público, una denuncia pública o también una denuncia confidencial, en el cual también se rescate la información, pero el denunciante, muy bien, mantiene, digamos, se resguarda el nivel de la fuente, ¿no? Entonces, con anterioridad al inicio o iniciación formal del procedimiento, se podrán realizar actuaciones previas de investigación, averiguación e inspección, con el objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen su iniciación. Y aquí hay algo un cuidado que hay que tener en cuenta. Cuando hablamos de inspección, investigación, averiguación del órgano instructor del procedimiento, no estamos hablando de la actividad de inspección a cargo de inspectores o, en el caso de la fiscalización, la actividad de fiscalización. En todo digamos, la denominación puede ser supervisión, inspección,
¿qué más? Fiscalizador, creo que ya lo dije. Muy bien. Eso es una actividad de policía, diferente, muy bien, a la actividad sancionadora. Y lo vamos a explicar porque, si bien es cierto, hay pocos años de entrada en vigencia del decreto legislativo 1272, fíjense ustedes, hoy en día el artículo 239, ¿no? Que introduce en fines del 2016, ¿no? Este decreto legislativo 1272, que se dio con un paquete legislativo muy grande, pues introduce reformas a la LPAJ. Una de esas reformas es la introducción de una sección sobre la actividad de fiscalización. Y se le dice actividad de fiscalización, no se le denomina procedimiento de fiscalización, sino actividad de fiscalización. Y esta actividad de fiscalización tiene su propia naturaleza, no está dentro del procedimiento administrativo sancionador. Tanto no está que el resultado de una actividad de fiscalización en el ámbito de la actividad denominada actividad de policía, no es la Policía Nacional, por favor, sino que técnicamente hablando se le dice así en la doctrina jurídico-administrativa, actividad de policía, que en pocas palabras lo que hace es verificar el cumplimiento. Por comisión o omisión. Es decir, verificar el cumplimiento de una obligación del administrado. Por ejemplo, en el caso de la fiscalización ambiental, ¿no? O cualquier otra fiscalización, inspección que se pueda llevar a cabo, lo hace un funcionario de la entidad respectiva. Ese fiscalizador, ese inspector, se levanta un acta de inspección, muy bien, y luego esto pasa ya a la autoridad de inspección que terminará con un informe, ¿no? Y eso no está en el ámbito sancionador, es el ámbito de fiscalización. La actividad de fiscalización es un conjunto de actos y diligencias que lleva a cabo el órgano correspondiente para controlar y llevar a cabo una inspección, la supervisión sobre el cumplimiento de las obligaciones exigibles a los administrados. Y aquí viene la pregunta importante, este vínculo entre la fiscalización y el sancionador. Porque claro, estamos en una conferencia ¿no? Compartimos sobre el sancionador, pero la pertinencia de entender ello es porque muchas veces es como si fuera, ya no hay puente, sino que es lo mismo. Y a veces esto se confunde tanto en las autoridades administrativas, y eso nos lleva a temas de arbitrariedad, y también aspectos que el administrado, al no poder entender claramente las cosas, pues efectivamente no hace uso de las garantías procesales, ¿no? Entonces, tal como está diseñado nuestro ordenamiento, la actividad de fiscalización no es un procedimiento administrativo sancionador ni es parte del procedimiento administrativo sancionador. La actividad de fiscalización es una actividad reglada y tiene un carácter instrumental. Además de un carácter preventivo correctivo, tiene un carácter instrumental. Cuando decimos que tiene un carácter instrumental, es que el informe de inspección o supervisión es una vez y que está vinculado necesariamente al acta. El acta es por favor, el acta no es el femenino, el acto administrativo. El acta es simplemente precisamente es en el marco de la actividad de fiscalización, la formalización de esa actividad se encuentra en un acta y que debe dar cuenta de todas las diligencias que se han llevado a cabo. La inspección puede durar 1 hora o puede durar 1 semana, ¿no? Dependiendo del periodo, si además es una actividad de fiscalización planificada, no planificada, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito ambiental y en otros ámbitos también hay una planificación anual, ¿no? Eso tampoco no quiere decir que no se lleven a cabo otras que no son planificadas. E incluso el mismo administrado puede solicitar a la autoridad inspectora, fiscalizadora, que realice una inspección porque requiere acreditar el cumplimiento de su obligación. Muy bien. Y entonces decimos que es instrumental porque la información que se levanta en esta fase, en esta actividad de fiscalización, inspección o supervisión, podría dar lugar al inicio de un procedimiento administrativo sancionador. Muy bien. Entonces, son situaciones diferentes. Aquí nos interesa ver el cumplimiento de la obligación y en el otro hallar responsabilidad administrativa para eventualmente, si hay responsabilidad, es afirmativo, si hay responsabilidad, pues se impone la sanción. Muy bien. Entonces, aquí estamos en el terreno se denomina actividad de policía, actividad de verificar el cumplimiento,
y se sustenta en el acta de inspección y en el informe de inspección. ¿Y que esto pueda dar lugar a un procedimiento sancionador? Sí, lo puede dar. No necesariamente puede acabar en ello, ¿no? Porque puede ser que no haya habido ningún incumplimiento, ¿no? Entonces, esto es interesante porque decimos, hay una diferencia en estos, tanto a nivel conceptual, ¿no? A nivel conceptual, como también a nivel del ámbito de garantías procesales, ¿no? ¿Y por qué siempre hablamos de garantías procesales, señores? Porque la actividad sancionadora está dirigida a, no es la actividad de fiscalización de ver el incumplimiento nada más, es como un checklist, ¿no? Cumplió o no cumplió, sino que en el sancionador, y ahora veremos en el ámbito de la sanción, el fin preventivo y el fin también de castigo, es decir, de imponer la sanción para dar un mensaje tanto al presunto, ya al infractor, como también a la sociedad de la vigencia del Estado de Derecho, de la importancia del cumplimiento y sobre todo para poder entender las consecuencias del incumplimiento, ¿no? Bien, efectivamente sí, aquí solamente para traer a colación los aspectos de la tipicidad que les había señalado en esta segunda parte, en el cual se hace uso de la vía reglamentaria, ¿no? El principio de tipicidad o principio de taxatividad, también que le denomina en el orden constitucional, porque es verdad que a veces uno toma denominaciones diferentes, pero nos referimos a lo mismo, es decir, los límites de la imposición de un acto de gravamen sobre la situación jurídica del administrado que puede restringir sus derechos enormemente, o imponer también un acto de gravamen en el asunto de orden patrimonial con la imposición de la multa, ¿no? Bien, y antes también en este ámbito del uso del poder punitivo, quería señalar también otro concepto que, así como acabo de explicar, la diferencia de la actividad de fiscalización y el sancionador, es que también en el principio de legalidad, este pilar fundamental de la autoridad administrativa, el ejercicio del poder del Estado, pues intentar, y hay que tener claro, es decir, uno dice, esto es discrecional, y pareciera que la palabra discrecional es lo mismo que arbitraria, y esto no lo es. La arbitrariedad siempre está fuera del derecho, la discrecionalidad está concebida dentro del derecho. O sea, se acepta el ejercicio de la discrecionalidad y tiene parámetros, tiene criterios, tiene variables que tiene que tener en cuenta la autoridad para poder estimar el ámbito de la imposición de la sanción, es decir, la valoración de todos los medios probatorios y finalmente también el momento de graduar la sanción, ¿no? Porque siempre entendemos que una vez, bueno, transcurrido todo el procedimiento, tendrá que pronunciarse la administración pública y al final la sanción es ciertamente también objeto de una graduación adecuada, y eso también es en el terreno natural de la discrecionalidad administrativa. La potestad administrativa y la discrecionalidad. Siempre vamos a entender que hay presencia de criterios de oportunidad, de idoneidad, en los que la autoridad administrativa deberá valorar la información, los medios probatorios, tanto hechos, digamos, en el momento fáctico, y también ya en el supuesto de la norma, ver las posibles consecuencias. Y los cuerpos normativos están para ello, ¿no? Es decir, y también los precedentes vinculantes, ¿no? Hay que recordar aquí, no olvidemos que no todo en el ámbito de fuentes del derecho del procedimiento administrativo, desde luego está la normativa, desde la Constitución, los tratados, las leyes, los reglamentos, pero también los pronunciamientos de la autoridad administrativa, en sede administrativa, los denominados precedentes administrativos, ¿no? Los precedentes administrativos que también sujetan a la administración pública como garantía también en el terreno procesal y a veces también en el sustantivo, cuando se pronuncia en temas de fondo, la administración, para poder entender cuál es el concepto, ¿no?, al cual debe sujetarse la administración. Entonces, ya sean los criterios, por ejemplo, el hecho ilícito, verificar la forma de la oportunidad del acto de, digamos, el perjuicio ocasionado, pero también los precedentes que se van a pronunciar en diferentes casos, ¿no?, sobre la aplicación de una determinada disposición, ¿no? Y bien, aquí vemos en esta diferencia entre la arbitrariedad y la discrecionalidad, en la cual en el poder punitivo de Estado está, pero permanentemente, ¿no?, presente el ámbito discrecional,
es que, si bien es cierto, la autoridad administrativa tiene ese poder, requiere también de parámetros. Y puede tomar, incluso ya en la graduación de la sanción, pues tener un margen de apreciación, que normalmente está, por ejemplo, en el ámbito de las multas, va de una cierta UIT a cierta UIT, es decir, hay un parámetro establecido y deberá, la administración tendrá que graduar eso en virtud de ciertos criterios, ¿no? Y por ello tendrá que justificar. Pero de que es válido orientarse, digamos, en todo ese espectro, el legislador le permite. El asunto está entonces en poder justificar esa estimación subjetiva, que indudablemente al poder, esto se determinará en una resolución administrativa que impone la sanción, verificar también las causales de validez del acto, como finalmente es un acto administrativo, puro y duro, el acto administrativo, causales de validez y las causales de nulidad, ¿no? Así es que vamos a llegar. Ya otro terreno, digamos, de la arbitrariedad es cuando está fuera de toda justificación, de todo ámbito habilitado por la ley, ¿no? Bien. Vamos a entrar ahora a aspectos del orden de la infracción administrativa para entender la sanción administrativa, ¿no? Bien. Veremos lo siguiente. Los elementos de la infracción. La infracción administrativa, muy bien, y eso también hay que señalarlo, el disponiente del Estado, el poder punitivo del Estado, nos enfoca a evaluar la conducta. Una conducta típica, antijurídica y culpable. En el ámbito de la tipicidad, es decir, que esta infracción, como hemos visto en estos primeros minutos, bien todo el sustento legal y constitucional del orden de la tipicidad, tanto en el diseño de cuerpos como también en las disposiciones, nos anuncia y nos permite entender que establecer establecer infracciones de conformidad con el principio de tipicidad significa predecir las consecuencias de la comisión de una conducta antijurídica con la mayor precisión, ¿no? Está prohibido los aspectos, digamos, de cláusulas omnicomprensivas, vagas, o que no se pueda concretar razonablemente de manera fáctica, ¿no? Por eso es importante también acudir a elementos de criterios técnicos, lógicos, ¿no?, en el ámbito de la tipificación de las conductas prohibidas. Una garantía material, indudablemente, el principio de legalidad. La antijuricidad, es decir, que esta conducta, bien, lesiona o pone en peligro un bien jurídico a través de esa conducta por acción o por dejar de hacerlo, es decir, por omisión, contraria a derecho. Y tendremos que verificar cuál es la disposición que se ha vulnerado, cuál es el deber que no se ha cumplido. La culpabilidad, vamos a la imputación directamente ya del sujeto de derecho. Esto quiere decir exigir de la parte de la autoridad que pueda identificar el sujeto, ¿no? A veces también tenemos casos muy complejos en el cual, ¿no?, el antijurídico ha sido cometido por varias personas, ¿no? Y habrá que distinguir aquí los aspectos de la imputación personal del hecho antijurídico al sujeto responsable para poder hablar de culpabilidad, ¿no?, cuando se puede exigir al sujeto, entonces, que no ha actuado conforme a derecho. Bien, otro aspecto es también a señalar aquí es los aspectos de responsabilidad solidaria, pero son otros aspectos relacionados ya con la responsabilidad. Otra cosa es la atribuibilidad, es decir, que se puede identificar al presunto infractor. Puede haber más de uno. Bien. Y este aspecto, y nos vamos a ir acercando a aspectos también que me interesan mucho en estos cortos minutos que tenemos, de esta forma de entender que en la doctrina jurídica, pero también en la doctrina penal en general, en política criminal inclusive, no solamente en el ámbito administrativo, el legislador ha entendido que la conducta típica, antijurídica y culpable, muy bien, no necesariamente puede ser objeto de la imposición de una sanción, ¿no? Y no hay que confundir la punibilidad o la impunibilidad, ¿no?, digamos, la falta de poder imponer una sanción con la impunidad. ¿Muy bien? Porque aquí es una decisión de política pública, para poder entender cuáles son los supuestos en los cuales se puede eximir de responsabilidad administrativa.
Y esto es claro porque hay situaciones que debemos entender a la luz de las circunstancias en las cuales se desarrolla este poder del Estado, el poder sancionador, que puedan entonces eximir de responsabilidad administrativa al presunto infractor, ¿no? Y vamos a ver ese detalle, muy bien, que se denomina eximente responsabilidad, viendo en primer lugar, aquí ya arribando a este periodo final, digamos, hemos señalado que este procedimiento administrativo, muy bien, lo que voy a ver si lo tengo aquí rápidamente, quería ver un poquito voy para atrás, aquí, este esquema. En el ámbito del poder del Estado, el nivel poder sancionador del Estado, se requiere entender, entonces, hemos señalado, en primer lugar, el poder del Estado, es decir, cuál es el límite de su poder, el principio de legalidad, así como también los principios del procedimiento general y del sancionador, que ponen esa delimitación oportuna necesaria al poder del Estado. Segundo, dentro del procedimiento, entender que existen principios que determinan la necesidad de que existan dos órganos con funciones completamente, o sea, funciones diferentes, diferenciadas, una que va a conducir la actuación probatoria y que terminará con un informe de instrucción, el cual a su vez será remitido a otro órgano, estamos en el mismo procedimiento, y este órgano decisorio es quien tomará la decisión. Y el legislador señala en la ley 27444 son los aspectos de reglas del procedimiento administrativo sancionador que el órgano decisorio no realiza actividad probatoria, ¿de acuerdo? No es su actividad, no es su función, es poder evaluar ese informe de instrucción en el cual se recoge toda la actividad probatoria que realiza la autoridad, incluso la defensa, la presentación de pruebas que ha realizado el administrado, el presunto o presuntos infractores, y este informe termina también con una propuesta, ¿no? Una propuesta, digamos, de parte del órgano instructor de cuál es la sanción que corresponde merituando toda la actividad probatoria. Entonces, toda esa información reunida en este informe es presentada, ¿no? Remitida al órgano decisorio. Este órgano decisorio, que es otro órgano, no debe ser el mismo, este órgano decisorio, solo en el caso que sea indispensable, es decir, algo que de otra manera no pueda pronunciarse, es decir, requiere de esa información o de esa actuación, podrá solicitar la actuación de medios probatorios al administrado, algún tipo de prueba o de oficio, para poder entonces pronunciarse. Pero en esencia no le corresponde. Simplemente poder evaluar lo que ya se ha actuado a la luz de la legislación y verificar, es decir, estudiar, analizar si corresponde, si hay responsabilidad administrativa, es decir, si le corresponde la imposición de una sanción. ¿Cuál sanción? La graduación de la sanción, y ahí empezamos con todo el aspecto de la discrecionalidad de poder graduar la sanción. Puede estar de acuerdo con ese informe de instrucción parcialmente o definitivamente no estar de acuerdo. Tan es importante la diferencia que esto se traduce en el concepto del debido procedimiento en sede, en el ámbito del procedimiento administrativo sancionador. Entonces, quería mencionar ello, ¿no? Porque ahora, aquí es donde nos quedamos, no tenía a la mano este esquema, aquí. Porque cuando entramos, ya en el ámbito de la sanción, tenemos que reconocer que, claro, está la conducta antijurídica culpable, pero también en la doctrina incluso había un debate importantísimo sobre los aspectos de punibilidad. Es decir, que, ¿cuál es la finalidad del procedimiento administrativo sancionador? ¿Cuál es la finalidad, el objeto de protección de este interés público que se traduce en todos los procedimientos administrativos sancionadores, si es necesariamente aterrizar en la imposición de una sanción? O sea, si damos inicio a un procedimiento es porque tenemos la convicción de que hay un antijurídico y vamos a realizar una actividad probatoria y finalmente la imposición de la respectiva sanción, que puede estar acompañada de medidas correctivas, ¿no? Pero, indudablemente, ¿cuál es la finalidad? ¿Una finalidad represiva o es una finalidad preventiva, pedagógica, ¿no? Persuasiva? Esas preguntas salen evidentemente a la luz
de lo que es la política sancionadora, es decir, la toma de decisión del legislador de poder orientar, muy bien, la facultad sancionadora de la administración. Si esto realmente procura, por ejemplo, ya hemos hablado de garantías procesales en esa relación asimétrica, porque empieza de oficio el procedimiento. Y entonces, ¿qué pasó en el año, con el decreto legislativo 272 a finales del 2016? Se introduce este artículo, ¿no? El 257, hoy en día 257, sobre lo que es la eximente responsabilidad administrativa, lo que se llama digamos, la forma en la cual el administrado puede, sí, se ha cometido una infracción, pero no necesariamente se le podrá imponer una sanción. Y considerando esto, vamos a reflexionar un poco sobre este valor de la sanción, a qué se refiere con sanción. En primer lugar, podemos decir que esta sanción es un acto administrativo y como tal sugiere entonces la relevancia de un procedimiento, digamos, el conjunto de principios que sostienen el poder del Estado por un lado y las garantías procesales por el otro, es un acto de gravamen. Es un acto de gravamen porque determina una afectación, un detrimento, una privación, una restricción de manera total o parcial, muy bien, temporal o definitiva, son los derechos e intereses del administrado, suspensión de derechos, interdicción de ejercicio de determinadas actividades, en lo patrimonial las multas, el comiso de bienes, amonestación, entre otras manifestaciones. Es una respuesta de la administración, ¿no?, del Estado, de tutela del interés general, esa finalidad pública, ¿no? Determina, por lo tanto, la intervención de la autoridad administrativa. Es decir, necesariamente se tiene que producir una intervención de la administración. Por eso que los procedimientos son de oficio. Afecta la situación jurídica del administrador responsable de la conducta infractora. Claro, va a producir una modificación, va a alterar su situación jurídica al momento de la imposición de la sanción. Una reacción de la autoridad en tutela del interés general. ¿Qué finalidad tiene? Es una finalidad represiva. La afectación en la persona misma, el administrado, debe dirigirse entonces a la evaluación de la conducta, ¿no?, realizada. Constituye un castigo, como tiene un efecto represivo, entender que esto es una expresión de un reproche social frente a ese ilícito. Se condena el incumplimiento de un deber por parte del administrado. Tiene una finalidad disuasoria o preventiva, es evitar que el sujeto infractor vuelva a cometer la infracción. Disuadir también a aquellos otros, y esto ya es erga omnes, ¿no?, cometer la infracción, no solamente en el sentido del infractor, de quien cometió la infracción, sino también un mensaje de orden social, esta otra finalidad preventiva o disuasoria. La finalidad del derecho administrativo sancionador es dar protección a ciertos bienes jurídicos, por eso que tratamos de, luego se concreta ese interés general en determinados bienes jurídicos, que en el ámbito de la delimitación de ese poder del Estado, nosotros decimos competencia del órgano, es que solamente podrá hacer eso, ¿no? Es una forma elemental de entender el poder del Estado, solo aquello para lo cual está considerado en la ley, y nada más. No es que no está considerado, entonces se puede hacer, ¿no? Ese es en el ámbito de la autonomía y la voluntad y es el ámbito privado. Pero en el ámbito público, solo aquello que se encuentra en la ley. Entonces, protección a ciertos bienes jurídicos mediante la previsión de las conductas que los pueden lesionar o poner en peligro. En definitiva, la necesidad de la sanción administrativa deriva de fines preventivos al objeto de evitar que el autor cometa en el futuro nuevas infracciones y confirmar a los ojos de la generalidad la vigencia de la norma jurídica. Salvaguardar ciertamente la efectividad de la norma, que la conducta que se ha transgredido, ¿no?, tenga entonces un efecto en una alteración, modificación de situación jurídica con este acto de gravamen. En el ámbito preventivo, claro, si bien es cierto, se sanciona y se afecta a la situación del administrado, al mismo tiempo es para evitar que esto, digamos, es como un anuncio, un mensaje, ¿no?, a la sociedad de situaciones que a partir de cierto incumplimiento hay consecuencias de ese orden, ¿no? Bien. En el ámbito de la
graduación de la sanción. Yo les había mencionado la importancia de los parámetros del principio de legalidad, de la discrecionalidad, lo que le denomina incluso el Tribunal Constitucional como principio de proporcionalidad, en el ámbito jurídico-administrativo, principio de razonabilidad, ¿no? Hay una graduación de la sanción. Y esto debe atender precisamente a ver, la sanción, si bien es cierto, uno tiene el poder del Estado para utilizarlo, así lo permite la ley, se tiene que justificar, se tiene que definir cuál es digamos, en ese medio que se tiene, es decir, utilizar el poder del Estado a través de todos los parámetros de orden jurídico normativo, cuál es la finalidad que se quiere buscar con él, ¿no? Entonces, hay una identificación necesariamente de esa infracción, ¿no? No es la infracción en todos los terrenos la misma, ni tampoco la sanción. Habrá que ir no solamente al estudio de legislación especial, sino entender la finalidad pública en esos cuerpos normativos sectoriales, ¿no? Y es realizar una ponderación de todas aquellas circunstancias, ¿no? Que puedan ser eximentes o atenuantes, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Como ustedes pueden observar, en el ámbito de lo que para el procedimiento administrativo sancionador se denomina principio de razonabilidad, que es en el artículo 248, numeral 3, el Tribunal Constitucional se señala como principio de proporcionalidad, un poco medios y fines, es lo que en pocas palabras se puede conceptualizar. En el ámbito de la razonabilidad, las autoridades deben digamos, para aplicar la sanción deben ser proporcionales, ¿no?, al incumplimiento calificado como infracción. Y observando los criterios siguientes a efectos de su graduación: el beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción, la probabilidad de su detección, eso es altísimamente importante, porque también en ámbitos sectoriales se desarrollan también otros instrumentos que permiten, como el caso, por ejemplo, en el ámbito de la libre competencia, el programa de clemencia, hoy en día ya tiene su legislación propia, que es la delación compensada, cuando se trata de situaciones de difícil alcance de toda la información necesaria, completa, para poder no solamente imputar, sino también para poder decidir que hay responsabilidad, y cesar el efecto, ¿no? El efecto, no solamente el efecto ilícito de la situación de la conducta ilícita, sino el efecto en el tiempo, que puede tornar aún más grave si no se traduce en elementos y a otros programas paralelos a un procedimiento sancionador, como es el caso de la clemencia, la delación compensada, lo que es la colaboración eficaz, digamos, en el ámbito de la delación de presuntos infractores en una misma conducta. Uno delata al otro, ¿no? Entonces, ya hay una serie de situaciones de correspondencia, de entender que todo esto se debe dar en ciertas oportunidades que la ley señala, para poder entonces valorar esa información a tiempo, que la administración tendrá que hacerlo, y posiblemente dé lugar a un eximente de 100% de la sanción, ¿no? Es decir, si la multa era, no sé, 1 millón de soles, por decirlo así, pues se le exige. Dependiendo, entonces, todo eso, pues, indicado en la legislación especial. ¿Y eso por qué? No es porque sea bueno o malo, sino porque la autoridad administrativa, señores, tiene que justificar sus actos administrativos. Y hemos empezado diciendo eso. La sanción, ante todo, es un acto administrativo. Entonces, por ello, el poder se tiene que justificar. Y a veces no se tienen todos los elementos. ¿Qué nos preocupa entonces? Llegar a la sanción, realizar el cese y evitar un mayor efecto de gravedad en determinados sectores, ¿no?, de nuestra economía, del mercado, en fin, de situaciones de salud, situaciones que tienen que ver con la contaminación ambiental, etc. Entonces, la oportunidad y la gestión del riesgo, ¿no?, se instala decididamente también en estos otros marcos importantes que van también entendiendo un poco, digamos, de manera mucho más eficaz en el tiempo que el sancionador previamente. Es decir, en otras palabras, no necesariamente llegar a la sanción, digamos, es el ideal, ¿no?, para poder entonces proteger el interés general en determinados sectores. Entonces, por eso hablaba de la probabilidad de la detección de la infracción, ¿no? Asimismo, la gravedad del daño, ¿no?, la gravedad del daño al interés público y el bien jurídico protegido, el perjuicio económico causado, la reincidencia, y habrá que verificar el tiempo que implica la reincidencia, las circunstancias de la comisión, de la infracción, y la existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.
Y estas situaciones sí nos llevan pues a un largo sustento por parte de la administración ya en la resolución correspondiente sobre esta ya imposición de la sanción. Y finalmente esta última parte, que también fue introducida con el Decreto Legislativo 1272 sobre eximentes de responsabilidad por infracción. Existían atenuantes y se introducen las eximentes. Y el artículo 257, numeral 1, como ustedes lo pueden ver aquí, apreciar, hace una lista, ¿no? Hay un listado, hay 6 supuestos que entiende que se encuentra bajo la situación de eximente de responsabilidad por infracciones. Pero habría que decir lo siguiente, y es algo sobre lo cual estoy, bueno, siempre cuando estoy en un foro o en una conferencia sobre los aspectos de eximente de responsabilidad, creo que hay que tener mucho cuidado, y creo que en todas estas revisiones, bueno, hemos sido parte de las comisiones revisoras de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Ya es decir, el 250, hoy en día 257 tiene apenas, bueno, imagínense, el 2016, un poco más de 5 años de vigencia, y frente a otras disposiciones de la LPAG que tienen 20 años de vigencia. Entonces, en las comisiones revisoras no hemos tenido oportunidad aún de plantearnos esta pregunta, pero ya pasaron algunos años, unos 5 años de entrada en vigencia, de lo que es la eximente de responsabilidad, tal como se lo califica este artículo, ¿no? Y partamos en primer lugar del reconocimiento de los diferentes cuerpos normativos que, como hemos sabido, principio de tipicidad, ¿no? El artículo 248, numeral 3, nos permite entender que se puede, por vía reglamentaria, diseñar los cuerpos normativos. Entonces, los reguladores, la autoridad de competencia, el fiscalizador ambiental, etcétera, tienen sus cuerpos, ¿no?, normativos a nivel reglamentario y evalúan, de acuerdo al interés general que tienen que tutelar, ¿no?, que está en su ley de creación, pues van a hacer algunas precisiones de aquellas conductas que no pueden ser objeto de eximente de responsabilidad. Y vamos a ver, en estos breves minutos que nos queda, es que es importante que tenga un tratamiento autónomo el artículo 157 literal F, la subsanación voluntaria, la ha subrayado justamente en azul. Porque a diferencia de todos los otros supuestos, ustedes van a ver el caso fortuito, fuerza mayor, el literal A, el literal B sobre cumplimiento de un deber legal, la incapacidad mental, el literal C, la orden obligatoria de la autoridad competente y el error inducido por la administración. En todas ellas hay una falta de voluntariedad por parte del presunto infractor. En cambio, en la subsanación voluntaria, que se señala en el literal F, la condición para que se dé el eximente no es el caso de la fuerza mayor, porque una fuerza mayor es algo que no se puede ni prever, ni se puede contener, digamos, es algo que se produce, ¿no?, o el caso fortuito y en los otros supuestos. En el caso de la subsanación voluntaria, y ha tenido también en varias resoluciones de algunas autoridades administrativas en tribunales se pronuncian sobre ello, porque el tratamiento que se hace sobre la subsanación indudablemente parte de otro supuesto totalmente diferente a los otros. Tendría que tener un artículo independiente. No solamente porque es un tema de número que quiero decir, sino porque parte de la comisión. O sea, el presunto infractor acepta que ha cometido la infracción. Tanto acepta que ha cometido la infracción que la va a subsanar. ¿Me dejo entender? En las otras no es, digamos, está en el ámbito de la voluntad, de la comisión. Recuerden, incapacidad mental, fuerza mayor, orden obligatoria, tiene que cumplirlo, ¿no es cierto? O error inducido por la administración, aquí no. Entonces, esta subsanación, y voy a pasar al siguiente, como decía aquí, ¿no?, tendré una propuesta de artículo independiente en la LPAG, ¿no? Como podemos observar aquí, en realidad hay dos conductas. La conducta infractora y la conducta que va a acreditar la subsanación. Lo que exige el legislador, digamos, así en el LPAG directamente, es que sea que la subsanación se produzca antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador y que sea voluntario, es decir, que no haya no sé, un elemento que se traduzca en un pronunciamiento de la administración, una recomendación, alguna medida incluso correctiva que pudiera dar lugar a que ha habido una intervención de la autoridad administrativa para dar lugar a la comisión de una segunda conducta y pueda subsanar, ¿no? Absolutamente eso está excluido. Entonces, esos dos requisitos tienen que darse.
Y lo que pasa, y lo que está pasando actualmente en nuestro ordenamiento es que en la vía reglamentaria, lo que ha hecho la administración pública, y algunos entienden que la subsanación daría lugar casi como una especie de situación de alerta que pone a las autoridades administrativas, no lugar a la sanción. Y es importante la sanción para quienes tienen justamente, y hemos hablado hace unos minutos sobre esa finalidad, represiva, persuasiva, incluso si tiende una señal a la comunidad de la gravedad del asunto y que con eso se señala que hay una consecuencia. Entonces, las autoridades administrativas de plano ya en sus cuerpos normativos han diseñado de tal forma infracciones que no son objeto de subsanación y se les llaman las infracciones muy graves. Y esas infracciones no pueden pasar por ningún aspecto, digamos, justificado de una subsanación voluntaria. Y esta subsanación voluntaria en la doctrina, digamos, comparada, ¿no? Es lo que se le llama la excusa absolutoria, la liberación de la sanción. Porque hay una situación muy diferente respecto de los otros supuestos en el cual, como decíamos, hay un efecto de voluntad. Aquí, más bien, la situación es que acepta la comisión el infractor y por lo tanto hay un infractor que va a subsanar. ¿Se dan cuenta? Es diferente la situación. Bien, acá algunas preguntas. Bueno, voy a creo que ir cerrando un poco para dar luz a algunas conclusiones y luego de ello, bueno, vamos a ir viendo ya las preguntas. Creo que todavía tengo unos 4 minutos. Bueno, y entonces aquí vienen las últimas preguntas sobre este aspecto del eximente. Fíjense ustedes, ya llevamos, como digo, un poco más, o aproximadamente 5 años de vigencia de esta disposición y tendremos que entender qué significa subsanar. Si vamos a eximir de la responsabilidad, es decir, no hay lugar a la sanción, se levanta la sanción. La subsanación es reparar el daño, es el cese de la conducta. ¿Qué rol cumple el principio de proporcionalidad al momento que se va a estudiar si hay realmente una subsanación? Eso está en el terreno de la autoridad administrativa. Luego, se trata de eximente o de liberación. Es decir, estamos hablando igual que el caso fortuito, ¿no? Entonces, la respuesta sería, habría que tener un tratamiento autónomo. Desde luego, verificar ante todo la pregunta de inicio, qué rol cumple la sanción, y los aspectos ya de política sancionadora, o sancionatoria, por qué liberar ese castigo. ¿A qué se reduce esto? Y en la reforma, bueno, no hay una mayor explicación, tanto en la exposición de motivos, pero tampoco creo yo que a la luz siempre es importante en el plano de las comisiones de revisoras, en las cuales yo parten en algún momento de la LPAG y también del contencioso, designado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sí es importante también tomar en cuenta situaciones que ya vienen, digamos, en la experiencia, ¿no? En las instancias administrativas y tribunales, lo que corresponde entonces evaluar a la fecha, ¿no? Bien, señores, yo creo que hemos terminado en este punto. Yo les agradezco mucho por su atención. Ha sido para mí realmente una oportunidad de poder compartir algunas reflexiones, conceptos, quizás algunas aclaraciones de orden de la actividad sancionadora de la administración pública, indudablemente todo lo que corresponde a los aspectos ya de caso por caso, es decir, aspectos que tienen que ver con legislación sectorial, es materia naturalmente también importante, ¿no? Y habrá que ver los cuerpos especiales. Por eso es importante no pasar por alto el título preliminar de la LPAG, que tenemos ahí claridad, también aspectos del precedente vinculante, e inclusive también aspectos de, fíjense, de normativa, ¿no? En el ámbito sancionador, ya es importante, estamos en el ámbito también de fuentes del procedimiento, estudiar también los precedentes vinculantes. Bien, creo que voy terminando. Bien, muchísimas gracias por todo y bueno, espero que haya sido de utilidad compartir estos minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Tania Zúñiga, por la interesante exposición muy clara y didáctica sobre este tema tan importante para los administrados y la administración, en el que trató pues puntos importantes de la potestad sancionadora de la administración pública y aplicación de sanciones administrativas.
Son más de 1000 participantes que están conectados el día de hoy, que demuestran pues su interés en este tipo de temas. Bueno, seguidamente vamos a pasar a la ronda de preguntas y le presentamos el primer bloque de preguntas, doctora Tania. La primera pregunta es, ¿qué pasa con las entidades administrativas, ministerios, que no se han adaptado al nuevo reglamento TUO de la ley 27444, no siendo culpa de ellos, y siguen utilizando su norma especial para el procedimiento administrativo sancionador? ¿Estas sanciones son nulas? Segunda pregunta. En los procedimientos administrativos sancionadores, ¿es posible aplicar de manera supletoria los plazos que establece el Código Procesal Civil o corresponde aplicar aquellos del derecho penal y o procesal penal? Tercera pregunta. ¿La Ley de Procedimiento Administrativo General contempla eximentes de responsabilidad, una de ellas la subsanación voluntaria antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador? Si en la actividad fiscalizadora el fiscalizador hizo una recomendación al administrado, ¿se puede decir que con ello se rompió la voluntariedad del administrado? Última pregunta del primer bloque. ¿Existe diferencia entre el procedimiento sancionador y el procedimiento disciplinario? Esas son las preguntas, doctora. Adelante, por favor. Bien, doctora, muchas gracias. Agradezco las preguntas del público. Espero que haya sido muy útil esta conferencia. Siempre el sancionador es uno de los procedimientos que está presente siempre en el orden profesional. Y también el lado académico, también nosotros siempre venimos estudiando y viendo las formas de que puedan introducirse mejoras. Y desde luego la experiencia en los tribunales y en los pronunciamientos también, no solamente la autonomía administrativa, el orden constitucional, inclusive supranacional, es importante atenderlo. Bien, voy a ir viendo una por una. Yo quisiera más bien, si se me escapa una, doctora Anita, por favor les pido a usted que me pueda también hacer mención si me va alguna pregunta. Claro. No, el primero creo que iba sobre los aspectos de la actualización de los cuerpos normativos en concordancia con la LPAG. Bueno, es decir, en principio la situación me llama la atención porque hay, a ver, la ley del procedimiento administrativo general entró en vigencia hace ya un poco más de 20 años. A lo largo de su existencia, de su vigencia, ha sufrido varias modificaciones, capítulos enteros, inclusive con el tema de la actividad de fiscalización, por ejemplo. Y desde luego, los cuerpos normativos, y tal como he explicado en la presentación, el título preliminar de la LPAG señala claramente que las autoridades administrativas en el diseño de los cuerpos normativos, no solo en su aplicación, sino incluso en el propio diseño, es decir, crear reglamentos, ¿no? Aprobar reglamentos, tienen que considerar los aspectos señalados en esta ley. Entonces, frente a esa discusión, ¿no? Como les decía también en la presentación del principio de especialidad, ley especial, prima sobre ley general, es importante atender a lo que señala la ley del procedimiento administrativo general, porque es una norma común a los procedimientos administrativos, a todos los otros cuerpos normativos especiales. Desde luego, también el legislador señala que, por ejemplo, en el caso de plazos, ¿no? Normalmente sabemos que el plazo legal son 30 días, ¿no? En el pronunciamiento de es decir, lo que dura un procedimiento administrativo, pero la legislación especial puede entender que por fases importantes, requisitos que evaluar, exigencias, es decir, una serie de características del propio procedimiento especial que requerirá naturalmente un plazo mayor. Y eso tendrá que estar dispuesto en la ley, ¿no? O en el reglamento, que dé claridad, transparencia sobre el periodo, ¿no? El tiempo que requiere cada una de las fases, o en el caso de la caducidad, por supuesto, también. Entonces, es importante la compatibilidad de las normas, no es un asunto de colisión ni tampoco de una disyuntiva. Esta sí, esta no, no es así. Es de compatibilidad y tiene que adaptarse. Precisamente eso es algo que, digamos, es una de las, esta misión que tiene la norma, ¿no? De frente al ordenamiento jurídico. O sea, no es cualquier ley, ¿no? Respecto de procedimientos.
La segunda pregunta era en relación con, creo que el referirse a legislación extrajurídico-administrativa. Es así, doctora, ¿no? Sí, si de manera supletoria en relación a los plazos es posible aplicar, por ejemplo, el Código Procesal Civil, el derecho penal o procesal penal. A ver, en principio decir que, bueno, tiene dos partes esta pregunta la voy a responder en dos partes. En primer lugar, la lectura importante debida del artículo 8 en Romanos del título preliminar de la LPAC sobre deficiencia de fuentes, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de deficiencia de fuentes, no se trata de preferencia de fuentes, se llama deficiencia de fuentes, es decir, algo falta, algo que no se encuentra en la legislación, en este caso de la naturaleza, que es procedimientos administrativos, ya sea en la general o en especial. Si no existe, entonces recurrimos a este artículo 8 en Romanos, que es del título preliminar de la LPAG, deficiencia de fuentes. Y digo que no es lo mismo que preferencia o preeminencia, porque el supuesto en el cual se activa la aplicación del 8 en Romanos es frente a la deficiencia, es algo falta, ausencia, ¿no? Pero frente a la ausencia o deficiencia de fuentes, la administración pública no puede decir, bueno, dado que no hay normativa, entonces pues no resuelvo, ¿no? No hay forma de asimilar, digamos, esta explicación a ese punto. El artículo 8 en Romanos señala: las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga por deficiencia a sus fuentes. En tales casos acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta ley, en su defecto a otras fuentes supletorias del derecho administrativo y solo subsidiariamente a estas a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles, y ahí hay que subrayar a continuación, por favor, con su naturaleza y finalidad. ¿De acuerdo? Entonces, para esto, entonces tenemos ese artículo 8 en Romanos que permite, sí, que la autoridad administrativa no se excuse de resolver, al contrario, hay solución para ello, pero digamos, los parámetros en los cuales se deberá aplicar y se podrá aplicar, o se podrá, perdón, acudir a fuentes extrajurídico-administrativas, que puede ser la ley general, por ejemplo, el Código Procesal Civil, ¿no? Que sean compatibles con su naturaleza y finalidad. Claro, usted dirá, doctora, pero ¿cómo se entiende la naturaleza y finalidad? Es que ante todo es administrativo, ¿de acuerdo? No es privado. El Código Procesal Civil, por ejemplo, que se utiliza en los tribunales administrativos para el tema de cómo presentar, cómo argumentar frente al petitorio, no pretensión subsidiaria, principal, en fin, aspectos eminentemente procesales, ¿no? Pero que se dan en sede administrativa. Resulta que esos aspectos, muy bien, no debe confundirse al punto de vulnerar o desconocer la naturaleza del procedimiento administrativo y también su finalidad. Usted, doctora, ¿y cómo se concreta eso? Dígame usted. Bueno, eso es un trabajo de argumentación. Un trabajo que lo podrá ser administrado y de todas maneras la autoridad administrativa. También la autoridad administrativa recurre. Entonces, para poder ver eso, efectivamente hay una exigencia mayor. En deficiencia de fuentes hay una exigencia mayor a la explicación, sustento, ¿no? Justificación de acudir a otras normas, ¿no? Ante deficiencia, pero siempre el supuesto es que no haya norma. ¿Bien? Entonces, ante ello, la autoridad no puede dejar de resolver, y por eso el artículo 8 en Romanos. La siguiente pregunta, doctora, mejor la lee nuevamente, si es posible. Sí, ¿existe diferencia entre el procedimiento sancionador y el procedimiento disciplinario? Ya. Habíamos señalado en la presentación que el ius puniendi del Estado se manifiesta en el ámbito del derecho penal, derecho administrativo y derecho disciplinario, y que para el legislador de la ley 2744, que es la norma matriz del ordenamiento jurídico a nivel de procedimientos, recordemos que no existe y no puede haber pronunciamiento sin procedimiento, ¿no? El acto administrativo es el resultado de un procedimiento. Si se emite un acto sin procedimiento, efectivamente no es un acto administrativo. Tiene que haber un procedimiento. Entonces, lo que ha hecho el legislador es, en el 247, muy bien, el 247 del procedimiento administrativo sancionador, en la LPAG, la parte final señala, manifestado aquí en la exposición,
que los procedimientos administrativos disciplinarios se rigen por norma de la materia. Es decir, sí existe legislación especial para procedimientos disciplinarios. Pero ante todo, dado que el pronunciamiento es de una autoridad administrativa, nos referimos también a los principios del procedimiento administrativo sancionador que están recogidos en el artículo 248 de la LPAJ. ¿De acuerdo? Entonces, si bien es cierto, hay legislación especial, y eso está en el sede administrativa, no es el caso del derecho penal, no es el derecho disciplinario, necesariamente sí es importante recurrir a los principios del procedimiento administrativo sancionador. No sé si era la pregunta, doctora. Sí, sí, así es, doctora. Ya, bueno, una última pregunta, doctora, dado que ya el tiempo nos ha ganado. La siguiente pregunta sería, después que se deja el acta fiscalizadora, ¿cuál es el plazo para que la autoridad instructora emita su informe para el inicio de un procedimiento administrativo sancionador? Lo pregunto porque una entidad pública dejó en el 2019 un acta fiscalizadora y ahora en el 2023 se le notifica un informe dando inicio a un procedimiento administrativo sancionador. Adelante, doctora. Bueno, a ver, los temas de actividad de fiscalización son indudablemente importantes, importantísimos diría yo, ¿no? Relevante porque se extrae la información directamente y en un solo momento. Y cuando digo un solo momento puede ser, como ya les dije, un día o varios días, planificado o no planificado, pero es la información relevante para poder dar lugar a un informe, porque el acta por sí sola no es suficiente, tiene que haber un informe. Una cosa es el fiscalizador y el órgano fiscalizador. Entonces, el funcionario que va a rescatar la información va a dar cuenta, verificando, ¿no? Incluso durante la pandemia hubo también medios tecnológicos que tuvieron que sustituir la presencialidad, ¿no? Que no eran exactamente, no era lo mismo, sinceramente no lo es, pero que la autoridad no podía tampoco dejar de funcionar. Entonces, indudablemente hay situaciones muy peculiares en el terreno de la fiscalización. Ahora, si esto tiene que terminar en un informe, y dado su carácter instrumental, como hemos señalado, puede dar lugar a un sancionador, bueno, hay un espacio de tiempo en el sentido de que la utilidad de la información, o sea, no se puede quedar con ese informe, digamos, ponerlo en un cajón o no sé, y que duerma el expediente de fiscalización. Esto se amerita, tiene la necesidad de poder remitirlo al órgano instructor, es decir, competente, ¿no? En materia de, si así lo estima, porque tampoco no es una orden. El fiscalizador no le ordena al órgano instructor del sancionador que inicie un procedimiento, solamente si es superior. Es otra cosa. Pero acá son competencias diferentes, nada más. Entonces, en el momento en que tiene esa información, debería ser informado. Ahora, ¿en qué momento decidirá el órgano instructor dar inicio al procedimiento? Solamente el órgano instructor podrá merituarlo, porque es de oficio, ¿de acuerdo? Es de oficio. Entonces, el momento que usted me pregunte en qué momento se da inicio, eso dependerá de cómo evalúe el órgano instructor la información que llega a sus manos, ¿no? Esa sería digamos, la forma en cual evalúa, ¿no?, la información pertinente. Muchísimas gracias, doctora Tania Zúñiga. El tiempo nos ha ganado. Ha sido un gusto contar con su participación en esta conferencia de los martes de justicia y derechos. Muchísimas gracias. Se les recuerda a los participantes que estas conferencias son grabadas y colgadas en el canal de YouTube del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al día siguiente. Asimismo, se les comunica que las certificaciones se les hace llegar a sus correos electrónicos consignados en la ficha de inscripción a aquellos que han permanecido desde el inicio hasta el final de la conferencia. Asimismo, se les comunica que la próxima conferencia será el martes 9 de mayo y el tema será los principios del procedimiento administrativo sancionador. Agradecemos a las más de 1000 personas que nos han acompañado esta tarde. Nuevamente a la doctora Tania Zúñiga Fernández por su tiempo y por haber compartido estos conocimientos con nosotros. Y también a la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, que en el marco del convenio que tenemos permite que todos sus abogados participen también en estos eventos académicos y de esta manera llegar a todas las regiones del Perú.
Muchísimas gracias a todos y a todas. Seguimos realizando estos eventos los días martes. Muy buenas tardes, doctora Tania. Muchas gracias a todos los presentes, a las autoridades, a la doctora Ana María Martínez, al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y gracias por la atención. Sigamos en contacto, me pueden ubicar siempre a través de mi correo en la universidad, y bueno, también a través del Centro de Estudios, cómo no. Muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto. Hasta muy pronto. Gracias, por la doctora. invitación. Gracias al público y nos vemos el próximo martes.